cuánta polémica suscitan los pinganillos por estar o por su ausencia. Sea como sea, nunca pasan desapercibidos. Pero sí que es cierto que cuando no están, la norma general es que las carreras sean más locas, más descontroladas, pero a la vez que se produzcan errores tácticos y sobre todo despistes. Lo hemos visto en las dos pruebas de estos Juegos Olímpicos en ruta, donde algunos no sabían si sprintaban por las medallas o por un puesto de honor. Lo hemos visto también en la histeria comprensible de Remco Evenepoel, cuando pinchó a 4 kilómetros de meta y pedía a voces una nueva bicicleta, al no tener referencias certeras de la distancia que mantenía, aunque aquí haremos un paréntesis. Luego, él mismo nos da la clave. Creo que nunca llegaremos a un entente y ya sabéis que la UCI ahora está por la labor de limitar el número de pinganillos en el pelotón, pues creen que son causantes de alguno de los accidentes que hemos vivido últimamente. Bueno, no sé, no es cuestión de entrar ahora en esta entrada de programa en debate sobre los pinganillos, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero esa es la realidad. Sea como sea, estamos de acuerdo que hemos vivido dos carreras, tanto la masculina como la femenina, muy divertidas, muy interesantes, y me parece que son un fiel reflejo del tipo de corredores que tenemos en el pelotón. Corredores con ganas de victoria, con ganas de pasar a la historia, y a los que les da lo mismo atacar a 50 kilómetros de meta o a 38, como lo hizo Evenepoel para llevarse la victoria. Corredoras que no dan una carrera por perdida, cuando todos apostaban a que sí era, que llegan y sin aliento vuelven a atacar para buscar la sorpresa, y lo consigue. Me ha gustado especialmente la resolución final de la carrera femenina, pues nos estábamos acostumbrando, creo que peligrosamente, en algunas carreras, a una pasividad importante del pelotón femenino, y en busca de esa segunda plaza en vez de la victoria, y creo que aquí se ha apostado por ganar. Y me sabe mal apuntarlo en esta entrada, pero así me lo quito de encima, pues en muchas ocasiones me ha dado ganas de gritar. Lo siento, pero una organización como los Juegos Olímpicos no se puede permitir unas imágenes de carrera como las que hemos tenido que sufrir. Y digo sufrir porque ha sido un sufrimiento. No sé si lo comenté en la crono masculina, pero casi no nos enteramos de nada. La cosa se ha vuelto a repetir en la prueba en ruta, pero de forma más exagerada. Momentos en que no sabíamos cómo iba la carrera. Momentos en que la moto se pasaba minutos en un grupo perdido que no tenía ninguna importancia. Incluso para Francia, que podía ser entendible, ¿no? Si la cámara se queda a ver qué hacen las corredoras francesas, pero es que no era la cuestión. La cuestión era enseñar París. No están teniendo días y días para hacerlo, y oye, que de hacerlo, hazlo con un poco de vista, que al final casi produce el efecto contrario. Y en la prueba femenina, están atacando por delante subiendo Montmartre y la cámara se dedica a enseñarnos las caras del público durante muchísimos segundos. Cuando cambia el plano ya no sabemos qué ha pasado. Bueno, lo quería decir, ha sido para mí vergonzoso y no es digno de unos Juegos Olímpicos. No me alargo más con esta entrada. Nos vamos a ir a comentar lo que fue la prueba masculina, luego os hablaré de la femenina y para cerrar os haré un vistazo rápido a la Vuelta a Burgos que se ha iniciado hoy. Os hablaré muy rápido del recorrido y os daré los nombres de mis favoritos para la carrera. Bienvenidos a todos y todas a Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Y ya estamos en modo Juegos Olímpicos en ruta masculino y si queréis recordamos que la medalla de oro fue para Remco Evenepoel, la medalla de plata para Valentin Madouas y la medalla de bronce para Christophe Laporte. La medalla de chocolate para Attila Walter. Luego fue Skuggins, Haller, Kuhn, Tragny, Jorgenson, Gili, Alaphilippe, Van der Poel, Picot y el primer español Alex Arambulo en la 18ª posición. Ya os había comentado en la previa que con tan pocos corredores por selección nacional iba a ser muy complicado poder controlar un ataque a no ser que fuera hombre a hombre. Todas las miradas estaban puestas en Mathieu Van der Poel, que sabía que tenía que romper y por eso lo intentó, como mínimo, de forma virulenta en un par de ocasiones. Pero frente a él tenía una selección potente como la de Bélgica, con un plan muy bien estudiado. Wout van Aert debía estar pendiente de Van der Poel en todo momento y saltar a cerrar los huecos que el corredor neerlandés pudiera hacer. Y lo consiguió en todas las ocasiones. Y yo creo que minó, en cierta manera, la moral de Van der Poel. Aunque también es cierto que sea por patas o por inclinación,
Se vio a un Van der Poel menos matador y a un Van Aert más fino a la hora de controlar. Y fijaros si las cosas estaban habladas desde el hotel, pues Van Aert dijo antes de la carrera lo siguiente: voy a intentarlo, no tengo nada que perder. Todo eso refiriéndose a un posible ataque de Van der Poel en Montmartre. Soy el único de los 4 que debería poder hacer eso, o al menos acercarme, así que asumo la responsabilidad de hacerlo. Es decir, le dijo, dejadme a Van der Poel para mí. Aquí podemos entrar en el debate de si Van Aert dejaba todas sus aspiraciones de ganar una medalla en el Río Sena, pues ese trabajo lo hacía pasar casi de la dinámica de la carrera y solo en un hipotético caso que pudiera romper Van der Poel e irse con él a rueda podría tener éxito. Eso o un sprint final muy improbable con la dinámica de carrera que se estaba llevando. Controlado Van der Poel, la selección belga dejó a Remco Evenepoel libre. Debería ser el mismo corredor el que calculara cuándo debía atacar e irse hacia la victoria. Todos sabemos que Evenepoel es un corredor joven, pero con experiencia en hacer lo que hizo, quizás uno de los mejores. Y cuando creyó que era el momento oportuno, atacó en pos de la victoria. Volveré a ese momento, pero no nos podemos olvidar de apuntar que Evenepoel es el primer corredor en ganar en una misma Olimpiada el oro en ruta y el oro en crono. Y ya tiene, acordaros, el Mundial en ruta y el Mundial en crono. Sigue poniendo muescas en el historial como ciclista. Será mejor, será peor, pero sigue su camino. También es de justicia indicar que en la categoría femenina sí que lo había conseguido antes una corredora, y fue la gran Leonie Zilgan-Morsel, que en Sydney 2000 consiguió el oro en ruta y el oro en crono. Volviendo a lo sucedido en la carrera, os adelanto que no es mi intención hacer una descripción cronológica de lo sucedido. Intentaré combinar las impresiones de los protagonistas con mi opinión, pues creo que más o menos todos pudisteis ver la carrera y me parece un poco más interesante que sea así. Antes de irnos al ataque de Evenepoel, un momento importante que sucede solo 8 kilómetros antes de ese ataque ganador. Van der Poel mete un fuerte hachazo subiendo a Montmartre y Van Aert a su rueda. Pero lo mejor es que se le unen luego Jorgenson, Alaphilippe y Tom Scullins. Y Van der Poel, en declaraciones después de la carrera, creyó que entre los 5 estaba el oro. Dice que eran los hombres más fuertes de la carrera y que no sabría quién podría cerrar la brecha que habían hecho ellos. Y la verdad es que razón no le falta. Y parece poco comprensible que al final esos 5 corredorazos no consiguieran hacer camino. Se relevan bien, vaya, todos menos Alaphilippe, que está de paquete, pues tiene a Madouas por delante. En el pelotón básicamente tira Dinamarca para cerrar el hueco. Está quemando todas sus navas Dinamarca en llegar. La clave es que no llegan a contactar con los escapados delante, quiero decir los 5. Quizás los relevos no fueran todo lo fuerte que se esperaba de un grupo de 5 ganadores, o que el grupo de escapados tampoco era manco, la verdad es que había buenos trotones. Un arreón final de Dinamarca hace que sean cazados a 38,5 kilómetros para el final, poco antes del ataque decisivo de Evenepoel. Y llega ese momento de carrera. Se acaban de reagrupar. Van Aert está al frente del grupo, pero mirando hacia atrás, como buscando a Remco, como sintiendo que va a ser el momento del ataque. Y justo cuando quedan 38 kilómetros para el final y cuando nadie se lo espera y Van Aert está delante, así como cortando incluso un primer impulso de cerrar el hueco, ataca Evenepoel. Así lo cuenta Van der Poel. Dice, fue un ataque sorprendente. Dylan van Baarle estaba demasiado atrás y no pudo responder de inmediato. Entonces Dylan hizo bien en perseguirlo. Y yo me pregunto, ¿por qué tenía que ser Van Baarle el que cerrara? ¿No era suficientemente importante un ataque de Evenepoel para que fuera Van der Poel quien saliera a buscarlo? Quedaban solo 38 kilómetros a meta, no estamos hablando que quedaban 100. A mí me parece un error táctico y que le cuestan las medallas al final a Países Bajos. Hubiera tenido que reaccionar Van der Poel en primera persona y creo que era el único que podía hacerlo, el único que podía ir a ese ataque porque, si veis las imágenes, fue demoledor. Aquí el seleccionador nacional, sin decirlo, lo dice. Comenta que Van Baarle no ha tenido su mejor año y que ha estado buscando su mejor momento de forma. Quizás no era la mejor elección para esta carrera, quizás lo podrían sustituir en ese trabajo de control por otro. A ver, complicado. Y yo no soy seleccionador nacional, pero creo que ha sido bastante clave ese momento y que al final al pobre Van Baarle se le han visto las costuras. Tampoco es para meterle latigazos. Yo creo que no. Ya he dicho que no era su trabajo. Yo creo que tenía que haber sido Van der Poel. Además,
Me da que las dudas sobre la forma de Van der Poel en el Tour se siguieron haciendo visibles en París. No estamos ante el mejor Van der Poel y se nota. Es un 2 ataques donde no puede abrir hueco. Y el ataque de Evenepoel, que tampoco puede cerrar. Y si son órdenes, como digo, del seleccionador, pues yo creo que un punto negativo para él. Aquí también vemos que al ponerse a tirar Van Barlet, el grupo de los otros se lava las manos como confiando que será suficiente para atraparlo, pero la reón de Evenepoel es de altura de los buenos de esos demoledores. Evenepoel llega en un suspiro hasta los escapados. Acordaros, cosa que no habían podido hacer los 5 de antes. Es decir, que eso es significativo. Eso nos indica al final la magnitud del ataque de Evenepoel. Además lo hizo en un lugar, como digo, que nadie esperaba, en un momento de relajación. Fue un movimiento muy inteligente. La película ya la conocéis. Renko se puso en modo contrarreloj los 38 kilómetros que quedaban y que le siguiera el que pudiera. Tuvo, eso sí, un buen entendimiento con los que circulaban delante, como mínimo durante algunos kilómetros. Y al final a todos les convenía la escapada, no ya por el oro, pero por la plata y por el bronce está clarísimo que sí. Y por eso se habían anticipado. Sobre el momento del pinchazo, que antes he comentado que fue a 4 kilómetros de meta y que se puso como histérico pidiendo una bicicleta de reserva, dijo que momentos antes de golpearse con un adoquín y pinchar, una moto le había dicho que tenía 25 segundos de ventaja, lo que era totalmente falso. Y por eso se puso tan nervioso con el cambio, porque pensó que Madua lo volvería a atrapar e incluso a adelantar. Al final, victoria de Renko Evenepoel muy sobrada y con una no fotografía para la posteridad. La imagen por televisión fue de lágrima, pero luego nadie pudo sacar esa fotografía tan icónica. Supongo que alguno intentará hacer con las imágenes en directo algún montaje para que al final pueda pasar a la posteridad. Y es que, por muy grande que sea Renko Evenepoel, es minúsculo si lo comparamos con la Torre Eiffel. Van der Poel también comenta que pagó el precio por ser favorito, pero yo me pregunto, ¿no es siempre favorito en carreras de este tipo? Vaya, para mí es una mala excusa. Yo me vuelvo a remitir a que no está en su mejor momento. En otras ocasiones ha demostrado que por mucho vigilancia que tenga, ha sabido solucionar un problema así y ha acabado triunfando. Para cerrar con Países Bajos, creo que confió demasiado en el poder de Van der Poel y desestimó el plan B, que utilizaron otros como anticiparse cuando no son los más fuertes. Y también cometieron, creo, el error de desgastar a Dan Hull al principio de la carrera para controlar la escapada. Hay que tener en cuenta que Países Bajos eran solo 3 corredores y quizás hubiera sido inteligente dejar esa tostada a Bélgica, que eran 4. El mismo seleccionador belga indicó que viendo que Hull estaba delante, ellos se guardaron un poco. Creo que lo hubieran necesitado un poco después, a Dan Hull. Quizás no es la solución, pero como mínimo hubiera estado. Nos vamos a la selección francesa, que lo hizo de cine. Valentin Madouas, que lo intentó en varias ocasiones, hasta que consiguió un buen grupo que lo llevaría espoleado, está claro, por Evenepoel hacia la medalla de plata. Fue el que más aguantó a rueda del belga hasta que no pudo más, lo suficiente para llegar a la plata, aunque en algunos momentos podríamos pensar que podía tener un hundimiento llevado por el esfuerzo de seguir a la bestia belga, pero no fue así. Su comentario al acabar la carrera lo tenía bastante claro. Decía Madouas, quería anticiparme y ganar cierta ventaja sobre los favoritos. Sabía que iba a empezar detrás de mí y que necesitaría algo de ventaja para mantenerme delante de ellos. Ese fue también el plan que surgió de la discusión preliminar. Bravo por el seleccionador y por su planificación. A veces los planes salen bien, pero la cuestión es tener planes. También comentó que se había estado preparando de forma específica para la carrera, para tener la mejor forma posible en este momento, y viendo el resultado, parece que le fue bien esa preparación. A eso se le juntó el menor desgaste de Laporte para poder acabar fuerte y conseguir la medalla de bronce, y éxito total sin precedentes en el ciclismo francés en unas Olimpiadas. Todo un logro, y es normal que Man Madiot se volviera loco en la transmisión. Hacía 68 años que no se conseguía medalla en ruta. El último fue Arnaud Grellet en 1956, y en París no solo se consiguió una medalla, sino 2. Por tanto, un gran éxito para el equipo francés. Y ojo a lo que intuimos en directo, pero luego confirmó Laporte. Dice, solo cuando crucé la línea y vi a Madouas, me dijo que había sido tercero y él segundo. No lo sabía en absoluto. Pues suerte que le dio por hacer un sprint para ganar la posición, porque lo que decimos, no tenía ni idea de por qué posición estaba compitiendo. Pero la cosa no acaba ahí, pues Attila Valter,
que llegó tras Laporte y por tanto, haciendo cuarto, pensó que había ganado medalla y levantó un brazo al pasar la línea de meta. Menudo chasco se llevaría el chaval. Se quedó sin premio Ben Healy, que estuvo delante muchos kilómetros. Es todo pun de honor. Una estrategia que seguramente el 99% de las veces no le funciona, pero que algunas veces sí que ha conseguido su objetivo. Y era la única forma. Intentarlo de lejos y luego, una vez capturado por la avanzadilla, seguir. Pero su esfuerzo le pasó factura en el momento culminante. Pero creo que se merece una mención especial porque es un animador de las carreras. No quiero olvidarme de comentar que Wout van Aert tuvo una caída a 5 kilómetros del final. No la pudimos ver en directo, pero hizo que no pudiera llegar con el grupo de Van der Poel. Vaya, tampoco es que sea muy importante, pero gracias a las grabaciones de los aficionados nos hemos enterado, porque si fueran por las grabaciones de la televisión francesa me parece que no nos hubiéramos ni enterado qué pasó. Y no se ha hablado de la selección española, pero es que casi con una frase de Carlos de Andrés se podría definir su actuación. De Andrés dijo: España puede salir de esta carrera y no nos hemos enterado de que corriera. La verdad es que el papel ha sido triste y teníamos corredores, lo había dicho en la previa, buenos para este tipo de carrera y yo creo que podían haber hecho alguna cosa más. Quizás no supieron o quizás no pudieron, pero se vio muy poquito al maillot de la selección española y a mí me sabe mal. Y ya van varias ocasiones en que es así. Creo que se debería hacer una reflexión profunda, pero hacerla de verdad, para como mínimo dar la cara como la dieron las chicas, como vamos a hablar a continuación. Toca reflexionar porque, vaya, quizás estábamos acostumbrados a la época de oro del ciclismo español y no nos acordamos de los sufrimientos que habíamos pasado antes. Aunque vaya, por ahí estaba Juan Fernández también luchando. Yo creo que hace falta un poco más de entrega. No sé, lo digo desde aquí. No sé lo que ha podido suceder porque lo único comunicado que he visto es de la Federación Española que dijo los 3 corredores habían dado todo por esta carrera. Vaya, pues si lo han dado todo, pues felicidades, pero es que no los hemos visto. Y me sabe mal decirlo, no los hemos visto. Bueno, total, que Renko Evenepoel sigue haciendo camino y veremos la siguiente que logra, pero la verdad es que está siendo un año muy bueno para Renko Evenepoel. Vamos a ver el Mundial. Yo creo que también le tendrá el ojo puesto a ese Mundial. Y nos vamos con la prueba femenina y comenzaré como con la masculina repasando un poco cómo quedó la carrera. Medalla de oro para Kristin Faurne, medalla de plata para Marianne Vos, medalla de bronce para Lathe Kopecky y medalla de chocolate desgraciadamente para Blanca Bas. La primera española, Mavi García, en la 6ª posición. Luego haremos un comentario sobre esa posición de Mavi García porque es estupenda. La carrera vino bastante tranquila hasta llegar a París, donde se comenzaron a ver cosas que serían muy importantes a la postre. Por ejemplo, un par de ataques de Marianne Vos, más o menos a 60 kilómetros de meta. Parecía que la misión de Vos era intentar filtrarse en alguna escapada y así no tener que tirar en el circuito final, Países Bajos, porque ya habían desgastado a Len Van Dijk, que lo había estado haciendo durante gran parte de la carrera controlando la escapada. La verdad, no era mala táctica, y eso le permitió a Marianne Vos estar delante en el momento crítico. Y ya sabemos que no caben todas las corredoras delante, pero es que es una regla del ciclismo, que cuanto más adelante estás, tienes menos posibilidades de que te pase lo que pasó a la selección de Países Bajos. Pero bueno, ya llegaremos a ese momento. También más o menos por esos kilómetros pudimos ver a Mireia Benito saliendo a un ataque de Paula Patiño. Pero lo mejor de todo es que a falta de 51 kilómetros, justo 3 antes de la caída que lo decide todo, es Mireia Benito la que se pone delante del grupo a llevar el ritmo de la carrera, con Mavi García a rueda. Sí, seguro que diréis que es casualidad, pero es que a falta de 47 kilómetros más o menos, se afrontaba la primera subida a Montmartre, y la intención de Mavi era la de cambiar el ritmo para empezar a seleccionar el grupo. Además, por eso ponen a Mireia Benito delante tirando, para poner bien a Mavi García. Ese movimiento hace que Mavi esté muy bien posicionada y que la caída le coja justo delante. Pero el mérito es de la pareja española, que posicionan bien para afrontar la subida. Llegamos al momento clave de la carrera y lo que digo, no entiendo cómo Vollering, Vives y Kopecky estaban tan atrás posicionadas cuando faltaba solo 1 kilómetro para la primera subida a Montmartre. Lo normal es que estuvieran delante. Solo
por vigilar a sus rivales y no tener que verse sorprendidas por un ataque. Pero bueno, ahí estaban. Se produce la caída de Chloe Dagger y Elisa Chavé, que se van al suelo. Ninguna de las dos tiene mucha suerte con las caídas. Y se produce un corte en el grupo por un efecto de que la caída se produce en una curva muy estrecha y eso hace como un tapón. Aquí, dejadme que me vuelva a quejar por la realización de la carrera. Es una de las partes más sangrantes. Están pasando cosas y no nos enteramos de nada. Eso sí, casi nos da tiempo a contar cuántas personas hay en el Sacred Coeur. De verdad, vergüenza de imágenes que no nos permiten ver, solo intuir lo que está pasando en carrera. Y lo que pasa es que a Kopecky se ha visto cortada y que intenta reaccionar por detrás. También se ve a unos metros detrás de ella a Vollering. Pero lo curioso es que Kopecky conseguirá conectar con el grupo de delante después de unos kilómetros, aunque creo que ese esfuerzo le pasará factura al final de la carrera. Y Vollering no lo hace, supongo que pendiente de Lorena Vives, que se ha quedado atrás. Así lo cuenta Vollering. En el momento en que pasé junto a Lorena, tomé la decisión de quedarme con ella. Pensé que aún podría acortar distancias con ella a mi rueda, pero desafortunadamente eso no funcionó. Lo di todo, pero no es fácil contra un grupo de 8. Estoy decepcionada por eso y si traigo a Lorena de vuelta, las cartas se hubieran reorganizado. Ahora fue una mierda para nosotros y cuando Lorena se salió con la suya, con Kasia, esperaban que pudieran al final conectar. Pero no pudieron y yo tampoco pude. También Lorena Vives explica su versión de ese momento. En la caída pude pasar, pero una bicicleta me golpeó la rueda trasera. Inmediatamente me di cuenta de que ya no podía cambiar de marcha y vi que mi desviador estaba torcido. Vives decidió no cambiar de bicicleta, porque dice que sabes que si haces un cambio, la carrera termina por completo. Pero para ser justos, también dice Lorena, en aquel momento no estábamos bien posicionadas. Después de eso dudamos demasiado para cerrar el hueco. Eso también se debe a que delante iba Marianne, que también era una muy buena opción. Aquí me parece que es muy noble por su parte reconocer que no estaban bien situadas y que no pone de excusas el desviador. Por cierto, ¿se arreglaría lo del desviador? Porque vaya, dependiendo de en qué marcha se quedara, lo pasaría bastante mal. Supongo que en algún momento u otro debería cambiar de bicicleta, aunque no tengo constancia de ello. Y aquí un inciso. Llamadme malo, pero ¿no tenéis la misma sensación que yo que cuando Países Bajos se la juega con Vives en un terreno como el que vivimos las cosas no suelen salir? Son la mejor selección, pero en muchas ocasiones no consiguen serlo. Es una sensación que tengo. Simplemente una sensación. Por otro lado, Marianne Vos pues sabe correr estas carreras y siempre está donde tiene que estar. Supongo que eso es lo que hace que sea la mejor corredora de todos los tiempos y si no lo queréis así, como mínimo una de las mejores. Eso sí que sabréis reconocérmelo. La verdad es que siempre está ahí y tiene su sitio. Volvamos a Montmartre. Es Mavi García la que ejecuta el plan, como habíamos dicho antes. Pone ritmo subiendo y eso hace que el hueco con las de detrás sea un poco más grande y cuesta más cogerlas, cosa que solo unas pocas conseguirán, entre ellas Kopecky. Pero es que además, durante unos kilómetros se le une a dúo Kristin Faulkner para mantener el ritmo. Por tanto, primer punto a favor del trabajo que realizó la corredora de Estados Unidos para conseguir la victoria. Lo que quiero decir es que nadie le regaló esa victoria, ya que a 46 kilómetros de meta ya estaba trabajando para ella. Sobre la persecución por detrás hay que decir que era muy complicado en un terreno pestoso como el que había en París. Ya lo vivimos en el Mundial, donde vimos que era casi imposible recuperar el terreno. Vollering comentó que se había sacrificado para Vives y decía esto. En la persecución tuve que competir sola contra las 13 corredoras que iban delante. Entonces se vuelve muy difícil. Nadie quiso echar una mano. Todas las demás países miraron a nuestros Países Bajos y nos dejaron todo el trabajo. Como inicialmente intentamos mantener a Lorena detrás de nosotros, solo me correspondía a mí perseguirla. Y está claro que tenía que ser así, pues las selecciones potentes tenían una corredora importante delante, y es complicado que nadie te pueda ayudar si no tiene necesidad de hacerlo. También pasó que Francia se quedó en un tercer grupo, y como vimos, se inmolaron en la persecución y no consiguieron conectar con la de Países Bajos, lo que hubiera supuesto pues un aliento para Vollering. Es decir, Vollering se quedó sola, persiguiendo y ya sabemos lo que pasó. También es muy importante para la continuidad del grupo que delante en esos momentos estaban las tres británicas, Faith Fairgeorgie, Lizzie Deignan y Anna Henderson, que además de mantener el ritmo también protagonizaron algunos ataques.
Se llega de nuevo a Montmartre y Mavi de nuevo delante avivando el ritmo. Qué gran punto honor, qué buena corredora que es a sus 40 años y todavía dando el callo. Además, yo creo que la preparación que ha tenido ha sido excelente para llegar con buenas piernas a los Juegos Olímpicos. Espero que esas piernas le duren en el Tour y podamos verla también delante haciendo alguna cosita. Al final Mavi haciendo sufrir a las compañeras de viaje, que algunas se iban quedando. Pero luego se volvían a reagrupar y llega el momento importante y que parecía decisivo. Llega por detrás Lizzie Deignan, que es la última que llega, la última que conecta y no se lo piensa dos veces y ataca. Reacciona Marianne Vos y Blanca Bas a su rueda. Se van tras ella y luego la descolgarán. Quedan unos 22 kilómetros para el final. Comienzan a hacer hueco. Parece que Elisa Longo Borghini tendrá piernas para cerrar el hueco. Está muy cerquita de cerrarlo. Pero se ve que la italiana no estaba en su mejor momento, como luego se verá cuando se descuelga. Mavi también intenta ayudar, pero a ella se le dan las cosas mejor subiendo que no en llano. La ventaja comienza a subir. Por detrás vemos que Vivies deja a Vollering, que eso ya lo habíamos comentado antes, cuando Vollering dice que voló con Neviadoma, y la Neviadoma nos dará algunas buenas imágenes intentando cazar cadáveres. El de la moto que se obsesionó con Neviadoma y durante algunos kilómetros la siguió ella pasando olímpicamente de toda la carrera. En el grupo perseguidor le dejan la tostada a las británicas, y yo creo que eso es un error, pues se habían quedado y ellas no podían cerrar el hueco por sí solas. Al final reaccionan. La diferencia, por eso, en ese momento que las británicas tiran, comienza a crecer. Parece que las dos medallas, la de oro y la de plata, pueden estar delante. Nuevo momento de realizador. No nos enteramos de nada, como digo, de lo que sucede en el grupo de perseguidor. Vemos que la ventaja aumenta a 39 segundos a 15 kilómetros de meta, pero no vemos quién tira. Pues el cámara se queda ahora, otra vez, antes con Neviadoma y ahora se queda con Chloe Digger, que estaba en un grupo, vete a saber dónde, retrasado, y que intenta mejorar posiciones, pero que no tiene ninguna importancia. Pero el tío con la fijación con Chloe Digger. La moto al final decide pasar para adelante y vemos que las británicas se han quedado, que se ha quedado Longo Borghini y que la diferencia empieza a bajar. A 12 kilómetros de meta, han pasado 4 kilómetros sin tener noticias, por fin nos muestran el grupo perseguidor. Y vemos que están haciendo buenos relevos, pero que la diferencia vuelve a subir a 32 segundos. Y falta subir Montmartre. Y es allí cuando Faulkner pone un ritmo mortal. Y se queda sola con Kopecky. Aquí es Maggie García la que se queda, es la última que se queda del grupo. La potencia de Faulkner es descomunal. Tanto que coronando casi las tiene a las dos de delante. La diferencia ha pasado de 32 segundos al pie de Montmartre a 5 segundos arriba de todo. Aún les costará un poco cazarlas. Y será a 3,3 kilómetros cuando conectarán. Y sin pensarlo, Faulkner hace su ataque. Ella lo explica así. Sabía que todavía tendría que atacar, porque normalmente no puedo vencer a ninguna de ellas al sprint. El mejor lugar para atacar fue justo después de que conectáramos. Todas estaban cansadas y era mi oportunidad. Ya había intentado mi ataque así tardío varias veces este año. Me sentí muy cómoda con ello. Lo había practicado bien y esta vez funcionó. Así lo vivió Marianne Vos. Dice, en realidad yo no tenía fuerzas para reaccionar, aunque también hubo un momento de desesperación porque esperaba que Kopecky lo hiciera. Es decir, que Marianne Vos se quedó mirando a Kopecky a ver si era ella la que reaccionaba. Hombre, la verdad es que Vos había estado por delante, pero Kopecky también había hecho lo suyo por detrás. Y así lo vivió Kopecky. Probablemente estábamos demasiado concentradas la una en la otra, hablando de Vos. Sobre el papel, ella era más rápida, hablando de Vos. Luego empiezas a pensar y a darle vueltas. Tan pronto como Faulkner se fue, supe de inmediato que nunca más la volveríamos a ver. Entonces mi mente inmediatamente se centró en una de las medallas. Es decir, que la una por la otra y la casa sin barrer. Le dejaron unos metros que fueron fatales cuando quisieron reaccionar. Y como dice Kopecky, ya comenzó a pensar en amarrar una de las medallas, aunque no fuera la de oro, y más viendo cómo le había ido la carrera. Yo creo que es normal pensar así. Faulkner vence, entra sin celebrarlo y sigue dando pedales hasta que se encuentra con las personas de metas. Quizás el no tener la pancarta colgada la había despistado, y es que yo creo que la pancarta no la pusieron primero porque había una distancia descomunal y segundo porque seguramente rompería la foto con la Torre Eiffel detrás. Ella lo explica así. Está bastante segura de haber ganado, pero para ser honesta, también pensé, ¿qué diablos está pasando? No podía procesarlo, era demasiado grande para darme cuenta de lo que había pasado. Eso me llevó unos minutos durante los cuales revisé 2 o 3 veces lo que había sucedido. Madre mía,
¡Qué descontrol! Y vamos a ver que Faulkner confiaba mucho en ella misma antes de la carrera. Dice, tenía expectativas bastante altas. Mira, haré la persecución en equipos en 2 días. Solo quería participar en la carrera en ruta si me sentía lo suficientemente fuerte y sentía que tenía posibilidades de ganar una medalla. Esa era la única razón por la que estuve aquí. Sabía que sería una carrera dura, pero si estuve aquí fue con esas grandes ambiciones. Se lo prometí a mis compañeros de equipo. Tenemos que recordar que no estaba seleccionada para la prueba y que llegó de reserva tras la renuncia de Taylor Swift. Curiosidad, apoyo, confianza. Otro apunte más. La familia, casi en pleno de Faulkner, estaba en el circuito para animarle. Yo creo que eso tiene que dar un plus más seguro. Y como curiosidad, dice Faulkner que tengo 2 reglas fundamentales cuando corro. La primera es no celebrar nunca antes de la línea de meta y la segunda es que si atacas en solitario no mires atrás, a menos que oigas a alguien a tu rueda. La verdad es que son 2 buenas indicaciones. Y volvamos al final de la carrera. Llegan las perseguidoras y se la juegan al sprint que deja a la que más había gastado sin medalla. Me sabe mal por Blanca Bas, pero también me hace feliz verla disfrutando de la carrera y sobre todo disputando las carreras, cosa que no acaba de hacer regularmente últimamente. Marianne Vos sigue haciendo más grande su leyenda, con una plata a sus 37 años. Parece que la edad no pasa por ella. Y Kopecky, contenta supongo con el bronce, aunque era la favorita número 1 en todas las quinielas. A su favor, supo reaccionar después de la caída y buscó sus posibilidades de medalla. Por lo que respecta a Mavi García, hace el mejor puesto de una española en los Juegos Olímpicos con este 6º lugar, superando a la mítica Johannes Somarriba, que quedó 7ª en Atenas 2004. Ella misma comentó que sentía que tenía piernas para todo y que venía a hacer un diploma, que está contenta con el puesto, aunque estaba tan cerca del éxito que le ha sabido un poquito mal. Apuntar también que se había olvidado apuntar en el caso de Bas, que terminó 4ª en la carrera de mountain bike en Tokio de 2021 y que también acabó 4ª en el Campeonato del Mundo en ruta de Leuven de 2021. Cuarta y ahora vuelve a ser 4ª. Ya, pero era 2021, estamos en 2024, por eso digo que faltaba ahí alguna cosa. Vamos a ver si esta carrera la anima a darle duro y seguir haciendo buenas carreras. Y como último detalle, dieron una muy buena impresión las 2 corredoras afganas, Julsur Arishi y Fabiba Arishi. Además, viendo cómo está la situación de las mujeres afganas en su país, verlas delante escapadas durante casi 80 kilómetros, dando visualidad a las mujeres de su país, es para apuntarlo como una cosa positiva en el cierre de esta crónica. Y hasta aquí los Juegos Olímpicos. Si queréis, de una forma más rápida, nos vamos a Burgos para hacer la previa de la carrera. Y hoy ha dado comienzo la 46 edición de la Vuelta a Burgos y, como os he dicho, os voy a hacer un vistazo así rápido del recorrido y de los favoritos. El recorrido son 5 etapas. La primera, que se ha disputado hoy, era totalmente un sprint y así ha sido, con victoria para Pablo Binder del DSM, indicar que es su primera victoria profesional. La segunda etapa también podría ser un sprint, pero en grupo seleccionado, pues el final tiene 1,3 kilómetros al 4,3%, que dejará algún hombre rápido fuera, pero no los eliminará a todos, o eso creo. Tampoco es descartable que uno de los punchers pueda romper y conseguir el triunfo. La tercera etapa, la conocida subida a la laguna de Neila, con 11 kilómetros al 5,5%, pero ya sabéis que los últimos 3 kilómetros son los interesantes, pues no se baja del 11% de media. Y antes tendrán que subir el Alto de Rozavientos de 10 kilómetros al 4,7%, con último 1,6 kilómetros al 11,9%. No sé si atacarán desde allí, pero bueno, puede ser un buen lugar, pues solo coronar se baja y se sube a Neila, como mínimo, para intentar dar la sorpresa. La cuarta etapa es una crono totalmente llana de 18,5 kilómetros y es una de las novedades de esta vuelta. Por lo que he podido ver, desde 2014 no se celebraba una crono individual. Sí que se habían hecho algunas por equipos y yo creo que le puede dar un toque a la general, sobre todo si las diferencias en Neila son ajustadas. Puede ser interesante. Y la quinta etapa, en principio, es un previsible sprint. Nombres importantes, así muy rapidito. ¿Qué creo yo? Los he puesto como a 3 niveles. En el primer nivel, creo que deberían estar Tim Aresman y Antonio Tiberi. Si los dos mantienen el tono que tuvieron en el Giro,
lo tendrían que tener un puntito más fácil que los otros para intentar ganar. En el segundo nivel he puesto a Cian Udelbroek, a Theo Geoghegan Hart y a Sergio Higuita. Yo creo que también son muy buenos corredores. La incógnita es Theo Geoghegan Hart, a ver cómo se ha recuperado del todo. Y vamos a ver Cian Udelbroek si al final avanza o no avanza. Y Sergio Higuita ya sabemos que si está en forma regular el circuito, el recorrido se le puede dar bien. Y luego en el último he puesto una serie de corredores que son muy buenos y que podría ser que estuvieran delante. Como Kuss, como Pool, con Carthy, Cepeda, el de EF, Quintana, Guerreiro y Romo, Maika, Lafay, Berek, el del Jayco, Storer, Double o Fortunato. Yo creo que son equipos corredores que pueden estar ahí luchando por el top. Pero yo me centraría en los que he dicho, los 5 anteriores. Ares Mantiveri, Udelbroek, Geoghegan Hart y Higuita. Me parece una lista de nombres importantes, interesantes, que le puede dar emoción a la carrera. Pues no veo muchas diferencias al final entre ellos y todos podían tener posibilidades de ganar. Por tanto, espero que sea una vuelta a Burgos divertida. No prometo nada. No sé si la semana que viene, el lunes, os podré hablar sobre la Vuelta a Burgos y también sobre la prueba de la clásica de Donosti. Y me gustaría poder hacer previa de la clásica de Donosti, no sé si el jueves o el viernes. Y también espero hacer la previa, esa yo creo que casi seguro, del Tour de Francia FEMS. Por cierto, el recorrido, si lo queréis saber, ya lo tenéis en nuestro canal de YouTube. Ya la he subido como anticipación, el recorrido del Tour de Francia FEMS, que la verdad es que pinta muy bien y además tienen una última etapa subiendo al Duez. Os lo dejo para que lo miráis. Y ya está, llegamos al final del episodio. Espero que os haya entretenido, que os haya hecho pasar un buen rato acompañado del ciclismo. Ya sabéis que nos lo podéis hacer con vuestro like o con vuestro comentario, se agradece por adelantado, y que si os animáis a haceros fans del proyecto, ya sabéis que tenéis que clicar el banner azul de iVoox donde dice apoyar, y desde 1,49 € nos ayudáis y nos animáis a seguir generando contenido. En unos días espero poder ofreceros también un especial para fans muy especial y diferente. Hasta entonces, gracias por haber llegado hasta aquí, sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.